El yoga de los sueños. Imágenes del Tantra Madre. En las enseñanzas de la gran perfección, el Dzogchen, la cuestión es si reconocemos o no nuestra verdadera naturaleza y si entendemos que los destellos de esa naturaleza son los que se manifiestan como experiencia. El sueño es el reflejo de nuestra propia mente. Esto es fácil de creer una vez que hemos despertado, de la misma manera que los Budas saben, una vez que se han iluminado, que los objetos y entidades del samsara son imaginarios. Así como es necesario practicar para reconocer la naturaleza ilusoria del sueño mientras dormimos, también debemos practicar para reconocer la naturaleza ilusoria de la vida de la vigilia. Con un poco de comprensión acerca de la manera como se generan los sueños, quizás sea más sencillo entender lo que significa ilusorio y sin existencia inherente. Asimismo, es posible que podamos aplicar más fácilmente tal entendimiento a nuestra experiencia. El proceso por medio del cual surge la experiencia es el mismo, ya sea que estemos dormidos o despiertos. El mundo es un sueño. Los maestros y las enseñanzas son un sueño. El resultado de la práctica es un sueño. No hay descanso en el soñar hasta que nos liberamos en Rigpa puro. Hasta entonces continuaremos soñándonos a nosotros mismos y a nuestra vida, tanto en la dimensión física como en la del sueño. Si no sabemos cómo trabajar con el pensamiento, estaremos controlados por los pensamientos. Trabajar con el pensamiento significa poder llevarlo a la conciencia para usarlo con fines positivos y en acciones virtuosas, o liberarlo en su esencia vacía. Así es como el pensamiento es utilizado en el camino. De la misma manera, podemos traer ilusiones, sufrimiento y cualquier otra experiencia al camino. Pero para hacerlo debemos entender que la esencia de todo lo que surge es vacía. Cuando esto ocurre, cada momento de la vida es libre y todas las experiencias se convierten en práctica espiritual. Todos los sonidos son mantra. Todas las formas son vacío puro y todo sufrimiento es una enseñanza. Esto es lo que significa transformarse en el camino. Entender directamente que el enojo no tiene una base objetiva, sino que solo es un reflejo de la mente, como un sueño, afloja el nudo del enojo y éste deja de ser una atadura. Cuando nos damos cuenta de que aquello a lo que temíamos tanto, pensando que era una serpiente, es solo un pedazo de cuerda, el poder de su apariencia se desvanece. Entender que las apariencias son vacío luminoso, nos lleva a reconocer que la mente y la experiencia constituyen una unidad. En tibetano tenemos la palabra Lundrup, que es traducida como perfección espontánea. Significa que no hay un productor que produzca algo. Todo es lo que es y surge espontáneamente de la base, como una manifestación perfecta de vacío y claridad. Un cristal no genera luz. Su función natural es simplemente irradiarla. El espejo no selecciona la cara que va a reflejar. Su naturaleza es reflejarlo todo. Somos libres cuando entendemos que todo lo que surge, incluido nuestro sentido convencional del yo, es tan solo una proyección de la mente. Sin este entendimiento,
es como si confundiéramos un espejismo con la realidad, como si pensáramos que el eco de nuestra propia voz fuera un sonido ajeno a nosotros. El sentido de separación es fuerte y por ello quedamos atrapados en el dualismo ilusorio. El Tantra Madre, uno de los textos más importantes en la tradición Bon, ofrece ejemplos, comparaciones y metáforas sobre las que podemos reflexionar para entender mejor la naturaleza ilusoria, tanto del sueño como de la vigilia. El sueño es una proyección de nuestra mente, no es algo distinto de ella, así como un rayo de sol no es distinto a la luz del sol en el cielo. Si no entendemos esto, nos involucramos en el sueño como si fuera real, como un león que le gruñe a su propio reflejo en el agua. En un sueño, el cielo es nuestra mente, la montaña es nuestra mente, las flores, el chocolate que comemos, las otras personas y todo lo que aparece es tan solo el reflejo de nuestra mente. Un rayo ilumina el cielo nocturno. Súbitamente las montañas se iluminan. Cada pico parece un objeto separado. Sin embargo, lo que estamos viendo en realidad es solo un destello, cuyo reflejo llega de vuelta a nuestros ojos. De la misma manera, los objetos que parecen estar separados en el sueño son realmente la luz de nuestra mente, la luz de Rigpa. El sueño puede ser bello y atractivo como un arco iris, pero un arco iris no tiene sustancia. Es solo un despliegue de luz que depende de la perspectiva del observador. Si vamos tras él, nunca lo podremos alcanzar, ya que allí donde parece estar no hay nada. El sueño, como un arco iris, es una combinación de condiciones que generan una ilusión. Estos ejemplos ponen de relieve la falta de existencia inherente a las cosas y la inseparabilidad de la experiencia respecto a quien la vive. En las enseñanzas de los sutras se conoce como vacío, en el Tantra como ilusión y en el Dzogchen como la esfera única. El yo y el objeto de la experiencia no son dos cosas diferentes. El mundo externo o interno es solo nuestra propia manifestación. Todos compartimos el mismo mundo porque compartimos el mismo karma colectivo. La manera como vemos los fenómenos de la experiencia determina los tipos de experiencia que tenemos y nuestra reacción a esta. Creemos que nuestra percepción de entidades que poseen existencia inherente, que viven como seres y cosas separadas, es correcta. Cuando creemos que algo está ahí, entonces ahí está, y tiene poder para afectarnos. Nosotros mismos hacemos el mundo al cual respondemos. Cuando dejamos de existir, se disuelve el mundo que hemos hecho, no el mundo que otras personas habitan. Nuestra percepción y la forma como lo vemos todo cesa con nosotros. Si disolvemos nuestra mente conceptual, la pureza subyacente se manifiesta de modo espontáneo. Cuando sabemos que no hay existencia inherente ni en nosotros ni en el mundo, entonces cualquier cosa que surge en la experiencia carece de poder sobre nosotros. Cuando el león cree que su reflejo en el agua es algo real, se sorprende y gruñe. Cuando se da cuenta de la naturaleza ilusoria de la imagen, deja de reaccionar con miedo.
Al no tener un entendimiento real, reaccionamos a las proyecciones ilusorias de nuestra mente con ambición y aversión, lo que genera karma. Cuando reconocemos la verdadera naturaleza vacía de las cosas, somos libres. Las metáforas en la enseñanza. El Tantra Madre dice que la ignorancia del sueño ordinario es como un cuarto oscuro. La conciencia es la luz de una lámpara. Cuando la lámpara se enciende, la oscuridad se disipa y el cuarto se ilumina. La instrucción por medio de símbolos y metáforas es la forma más poderosa de comunicar las enseñanzas espirituales por medio del lenguaje. Sin embargo, es un uso del lenguaje que tenemos que aprender. A menudo veo que los estudiantes tienen dificultades con las metáforas, así que quiero agregar esta nota acerca de la manera cómo se puede trabajar mejor con las metáforas e imágenes simbólicas. En las enseñanzas resulta más útil emplear el lenguaje para evocar una experiencia sensorial, que dar explicaciones que se limitan a hablar de conceptos abstractos y técnicos. Aunque la experiencia real no puede comunicarse fácilmente en ningún tipo de lenguaje, las imágenes usadas en las enseñanzas ayudan cuando se les percibe con algo más que la mente racional. Estas metáforas tienen que vivirse como las imágenes en la poesía. Son para reflexionar sobre ellas, vivenciarlas e integrarlas a la experiencia. Por ejemplo, cuando escuchamos la palabra fuego, puede ser que pongamos poca atención. Si nos quedamos con ella, permitiendo que la imagen tras la palabra aparezca, vemos fuego. Sentimos calor. Ya que todos conocemos el fuego como algo más que una abstracción conceptual, puesto que todos hemos visto una llama y hemos sentido el calor en nuestra piel, la palabra fuego evoca una experiencia sensorial imaginada. Un fuego se enciende en nuestra imaginación. Si decimos limón y dejamos que la fruta emerja de la palabra, nuestra boca se ensaliva y la lengua se contrae por lo ácido. Con chocolate casi podemos tener un sabor dulce en la boca. El lenguaje es simbólico y se apoya en la memoria, en los sentidos y en la imaginación para tener significado. Cuando se usan metáforas y símbolos en las enseñanzas, lo mejor es permitir que nos afecten de esa manera. No se trata de pensar una llama en un lugar oscuro o un reflejo en un espejo. Hay que usar los sentidos, el cuerpo y la imaginación para entender. Debemos ir más allá de la imagen, ya que ésta nos indica la dirección adecuada. Cuando entramos en una casa iluminada, atraídos por una lámpara, no examinamos la lámpara, la mecha y el aceite. Simplemente vivenciamos la luminosidad en el cuarto. Debemos tratar de hacer lo mismo con las metáforas de las enseñanzas. Nuestras mentes están entrenadas para trabajar con abstracciones y lógica, para aprender una imagen y analizarla. Estamos exigiéndole demasiado a la metáfora. Queremos saber cómo es que la lámpara llegó al cuarto, cómo se prende la mecha, cómo empezó el viento. Queremos saber qué clase de espejo es, de qué está hecho y qué hay a su alrededor que pueda ser reflejado. En vez de esto, hay que quedarse con la imagen y tratar de encontrar la experiencia que está escondida detrás de la palabra. Hay oscuridad, una lámpara se enciende.
todos conocemos esa experiencia con nuestros sentidos, con nuestro cuerpo. La oscuridad es reemplazada por la luminosidad clara, sin sustancia, que puede percibirse directamente. De pronto llega un viento y la llama se apaga. Todos sabemos lo que se siente cuando la oscuridad supera a la luz. Tipos y usos de los sueños. La meta de la práctica del soñar es la liberación. Nuestra intención debe ser darnos cuenta de lo que hay más allá de los sueños. Pero también hay otros usos de los sueños que pueden ser benéficos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, usar la información que nos proporcionan y aprovechar directamente las experiencias que tenemos en ellos. En Occidente, el uso de los sueños en terapia es común y hay muchos artistas y científicos que usan creativamente los sueños en su trabajo. Los tibetanos también usan los sueños de diversas maneras. En esta sección describiremos algunos usos relativos que pueden darse a los sueños. Las 3 clases de sueños. Hay 3 tipos de sueños en la práctica que se van dando en una progresión, aunque no exacta. 1. Los sueños samsáricos ordinarios. 2. Los sueños de claridad. Y 3. Los sueños de luz clara. Los primeros 2 tipos se distinguen por las diferencias en las causas que los provocan, pero en ambos el soñante puede estar lúcido o no. Por otro lado, en los sueños de luz clara hay conciencia y no hay dicotomía entre sujeto y objeto. Los sueños de luz clara ocurren en la conciencia no dual. Los sueños samsáricos. La mayoría de nosotros tenemos casi siempre sueños samsáricos, sueños que surgen de las huellas kármicas. El significado de esos sueños es el que proyectamos en ellos. Es un significado que el soñante les atribuye, más que algo inherente al sueño. Lo mismo sucede en la vida de vigilia, lo cual no resta importancia a los sueños que tienen un significado, como tampoco se la quita al significado de nuestra vida de vigilia. El proceso es similar a la lectura de un libro. Un libro es solo un conjunto de signos sobre papel, pero gracias a que ejercemos sobre él nuestra capacidad para darle un significado, podemos extraer de él un sentido. El significado de un libro, como el de un sueño, está sujeto a la interpretación. 2 personas pueden leer el mismo libro y tener experiencias completamente diferentes. Una persona puede cambiar su vida entera con base en la experiencia que tuvo al leer esas páginas, mientras que a su amigo quizá el libro le parezca poco interesante o incluso malo. El lector proyecta el significado en las palabras y éstas se lo reflejan. Los sueños de claridad. Conforme uno avanza en la práctica de los sueños, estos se vuelven más claros, más pormenorizados y cada vez recuerda una mayor parte de ellos. Esto es el resultado de tener mayor conciencia al estar soñando. Pero, más allá de tal conciencia mayor en los sueños ordinarios, existen los llamados sueños de claridad, que surgen cuando la mente y el prana están equilibrados y el soñante ha desarrollado la capacidad de permanecer en la presencia no personal. En el sueño de claridad, el soñante se mantiene estable,
a diferencia del sueño samsárico, en el cual la mente es llevada de un lado a otro por el prana kármico. Aunque surgen imágenes e información, estas dependen menos de las huellas kármicas personales y en cambio presentan un conocimiento al que uno tiene acceso directo desde un nivel de la conciencia por debajo del yo convencional. Esto es análogo a las diferencias entre el prana kármico burdo del canal blanco, que está conectado con las emociones negativas, y el prana de sabiduría del canal rojo. Aunque los dos son prana kármico, es decir, energía asociada con experiencias duales, uno es más puro y menos engañoso que el otro. De la misma manera, el sueño de claridad es más puro y menos engañoso que el samsárico. Es como si en los sueños de claridad el soñante recibiera o encontrara algo en contraposición con el sueño samsárico, en el cual el soñante proyecta el significado sobre la pureza de la experiencia fundamental. Los sueños de claridad surgen ocasionalmente en todos nosotros, pero no son comunes hasta que la práctica ha sido desarrollada y estabilizada. Para la mayoría de nosotros, todos los sueños son samsáricos y se basan en la vida y las emociones cotidianas. Aun cuando tengamos sueños acerca de las enseñanzas, nuestros maestros, nuestra práctica, los budas o las dakinis, es muy probable que estos sean todavía samsáricos. Si estamos muy inmersos en la práctica con un maestro, seguramente soñaremos con eso. Tener tales sueños es una señal positiva, ya que significa que estamos comprometidos con la enseñanza. Pero el compromiso en sí mismo es dual y por tanto ocurre en el ámbito de samsara. Algunos aspectos del samsara son mejores que otros, por lo que es bueno estar completamente comprometidos con las enseñanzas y las prácticas, pues son el camino de la liberación. Pero también es bueno no confundir los sueños samsáricos con sueños de claridad. Si cometemos el error de creer que los sueños samsáricos nos ofrecen una guía verdadera, cambiar diariamente nuestra vida tratando de seguir el dictado de los sueños puede volverse un trabajo de tiempo completo. También es una forma de quedarnos atascados en el drama personal, creyendo que todos nuestros sueños son mensajes de una fuente espiritual más elevada. En realidad no es así. Debemos tratar de poner atención y desarrollar cierta comprensión para saber qué sueños son importantes y cuáles son solo la manifestación de las emociones, deseos, miedos, esperanzas y fantasías de nuestra vida cotidiana. Los sueños de la luz clara. El tercer tipo de sueño, que ocurre cuando uno ha avanzado mucho en el camino, es el sueño de luz clara. Surge del prana primordial que circula en el canal central. En las enseñanzas sobre el yoga del dormir, hablamos de la luz clara como un estado libre de sueños, pensamientos e imágenes. Sin embargo, también hay sueños de luz clara en los cuales el soñante permanece en la naturaleza de la mente. Esto no es fácil de lograr. El practicante debe tener una gran estabilidad en la conciencia no dual antes de que puedan surgir sueños de luz clara. Gyal Heng Milu Sanlek
autor de comentarios importantes sobre el Tantra Madre, escribió que él había practicado durante 9 años antes de empezar a tener sueños de luz clara. Desarrollar la capacidad para tener sueños de luz clara es similar a desarrollar la capacidad de permanecer en la presencia no dual de Rigpa durante el día. Al principio, Rigpa y pensamiento parecen diferentes, de tal forma que en la experiencia de Rigpa no hay pensamientos, y si acaso surgen, nos distraemos y perdemos Rigpa. Pero, cuando se desarrolla estabilidad en Rigpa, los pensamientos solo surgen y se disuelven sin que Rigpa se oscurezca, y el practicante permanece en la conciencia no dual. Estas situaciones se asemejan a cuando aprendemos a tocar el tambor y la campana al mismo tiempo en las prácticas rituales. Al principio solo podemos tocar una cosa a la vez. Si tocamos la campana, perdemos el ritmo del tambor y viceversa. Una vez que tenemos cierta estabilidad, podemos tocar ambos al mismo tiempo. El sueño de claridad es distinto al de luz clara, pues acontece todavía en la dualidad, a pesar de surgir por aspectos puros y profundos de la mente, y se genera a partir de huellas kármicas positivas. Los sueños de luz clara, aunque surjan de huellas kármicas del pasado, no dan como resultado una experiencia dual. El practicante no se constituye como el sujeto observador respecto al sueño, ni como un sujeto en el mundo del sueño, sino que permanece totalmente en Rigpa no dual. Las diferencias entre los 3 tipos de sueños parecen sutiles. Los sueños samsáricos surgen de las emociones y huellas kármicas individuales. El contenido de estos sueños se forma con esas huellas y emociones. Los sueños de claridad incluyen un conocimiento más objetivo que surge de las huellas kármicas colectivas y que está a disposición de la conciencia cuando ésta no se encuentra atrapada en huellas kármicas personales. La conciencia no está atada al espacio, tiempo o historia personal, y el soñante puede encontrarse con seres reales, recibir enseñanzas de maestros verdaderos y descubrir información valiosa para otros o para él mismo. El sueño de luz clara no está definido por el contenido del sueño. Es un sueño de luz clara debido a que no hay un sujeto soñante o un ego del sueño, ni tampoco un yo que se encuentre en una relación dual con el sueño o con su contenido. Aunque surja el sueño, se trata de una actividad de la mente que no perturba la estabilidad del practicante en la luz clara. Los usos de los sueños. El valor máximo de los sueños reside en el contexto del camino espiritual. Lo más importante es que pueden utilizarse como práctica espiritual en sí mismos. También pueden dotar al soñante de experiencias que lo motiven a entrar en la vía espiritual. Además, pueden ser el medio para determinar si la práctica está haciéndose correctamente, qué tipo de progreso se ha hecho y a qué es necesario prestarle atención. Como en la historia que narré antes, suele suceder que antes de dar una enseñanza elevada, el maestro espere a que el alumno tenga un sueño que indique que está listo para recibirla. Otros sueños pueden demostrar que el alumno ha completado una práctica específica y, después de escucharlos, podrá determinar
si es el momento de cambiar de práctica. De la misma manera, si ponemos atención a los sueños, podemos evaluar nuestra propia madurez en la práctica. A veces, en el estado de vigilia, pensamos que vamos muy bien, pero en el sueño vemos que por lo menos una parte de nosotros sigue muy confusa y atascada en la negatividad. Ello no debe tomarse como un motivo para desanimarse, ya que es benéfico que se manifiesten en el sueño diversos aspectos de la mente y nos indiquen con cuáles debemos trabajar para seguir progresando. Por otro lado, cuando la práctica se fortalece, sus resultados se manifiestan en los sueños, por lo que podemos confiar en que nuestros esfuerzos han valido la pena. La experiencia en el sueño. La experiencia en los sueños es muy flexible, por lo cual tenemos libertad para hacer muchas cosas que no podemos hacer en la vigilia, incluidas algunas prácticas que facilitan nuestro desarrollo. Podemos curar nuestras heridas psíquicas y las dificultades emocionales que no hemos podido superar. Podemos eliminar bloqueos energéticos que quizá estén inhibiendo la circulación de energía en el cuerpo y podemos traspasar los oscurecimientos de la mente al llevar la experiencia más allá de los límites y fronteras conceptuales. Generalmente, podemos efectuar esas tareas una vez que hemos logrado permanecer lúcidos en el sueño. Aquí lo mencionamos solo como una posibilidad, ya que en la sección dedicada a la práctica daremos más pormenores acerca de lo que es posible hacer en el sueño una vez que uno ha alcanzado la lucidez. Muchos tibetanos, tanto los grandes maestros espirituales como las personas comunes y corrientes, consideran que los sueños son en potencia una fuente de conocimiento espiritual más profundo y una guía para la vida cotidiana. Los sueños son consultados para diagnosticar enfermedades, para saber si es necesario hacer prácticas de purificación o clarificación y para saber si alguna relación con deidades y guardianes necesita especial atención. Tal uso de los sueños puede parecer supersticioso. Sin embargo, en un nivel profundo, los sueños muestran el estado del soñante y la condición de su relación con diferentes energías. En Oriente, las personas reconocen estas energías y se relacionan con ellas como espíritus guardianes o protectores, como condiciones fisiológicas o condiciones espirituales internas. En Occidente, el estudio de los sueños es más reciente y estas energías se entienden como indicios de enfermedades o como complejos y arquetipos profundamente arraigados. Algunos tibetanos trabajan con los sueños durante toda su vida, considerándolos como una forma primaria de comunicación con aspectos más profundos de sí mismos y de otros mundos. Mi madre era un buen ejemplo de esto. Ella fue practicante y era una mujer muy amable y amorosa. A menudo contaba a la familia sus sueños en la mañana, cuando nos juntábamos a desayunar, en especial cuando el sueño tenía que ver con su guardián y protector, Nantel Karpo. Nantel es el guardián y protector de Or, la región del norte del Tíbet donde mi madre creció. Aunque su práctica se conocía en todo el Tíbet, era venerado principalmente en el pueblo donde ella vivió y en sus alrededores. Mi madre hacía la práctica de Nantel Karpo, pero mi padre no, y a veces
él bromeaba acerca de esos sueños. Recuerdo claramente a mi madre contando un sueño en el cual Nantel venía a la casa vestido como siempre, con sus ropajes blancos y sus aretes de concha. Tenía el cabello largo, se veía furioso, llegaba a la puerta y aventaba bruscamente una bolsita en el piso diciendo: «Te he dicho siempre que te cuides y no lo has hecho bien». Miraba a mi madre profundamente a los ojos y desaparecía. Por la mañana, mi madre no sabía qué significaba el sueño. Por la tarde, una mujer que a veces trabajaba en la casa trató de robar dinero. Lo llevaba entre sus ropas, pero cuando pasó frente a mi madre se le cayó ahí mismo. Estaba en una bolsita igual a la que mi madre había visto en el sueño. Ella la levantó y vio que dentro estaba todo nuestro dinero a punto de ser robado. Consideró este evento como parte de la actividad de su guardián y estaba convencida de que fue Nantel quien hizo que la bolsita cayera al piso. Nantel apareció en los sueños de mi madre a lo largo de toda su vida, siempre de la misma manera. Los mensajes que le daba variaban, pero siempre la ayudaban, la protegían y guiaban. Yo estuve en una escuela cristiana hasta los 10 años. Entonces mis padres me sacaron y entré al monasterio Menri. Uno de los monjes, Gensentuk, me contaba a veces sus sueños. Recuerdo algunos de ellos con mucha claridad, eran muy similares a los de mi madre. Él soñaba muchas veces con Sipe Gyalmo, una de las más antiguas e importantes protectoras iluminadas de la tradición Bon. La práctica de Sipe Gyalmo también se realiza en otras escuelas del budismo tibetano y en el Palacio Potala, en el Tíbet, hay un sitio donde se encuentra su altar. Los sueños acerca de Sipe Gyalmo guiaron a Gensentuk en su vida y en su práctica. Sipe Gyalmo no se aparecía en sus sueños como ese ser feroz que vemos en las pinturas de los templos y lugares de meditación. La veía como una anciana con el pelo canoso y el cuerpo encorvado que llevaba un bastón. Gensentuk la veía en un gran desierto donde ella tenía su tienda. Nadie más vivía por ahí. El monje leía su expresión, si estaba contenta o triste, o si había enojo en la forma como se movía. De esa manera, él sabía qué hacer para sobreponerse a aquello que obstaculizaba su práctica o para cambiar ciertas cosas en su vida hacia una dirección más positiva. Así, ella lo guió siempre en sus sueños. Él mantuvo una conexión muy cercana con ella a través de sus sueños, en los que se le apareció en forma similar durante toda su vida. Sus experiencias son buenos ejemplos de sueños de claridad. En aquel entonces yo era un niño, pero recuerdo claramente cierta ocasión en que escuchaba a ese monje contarme su sueño. Súbitamente pensé que era como si él tuviera un amigo en otro lugar. Pensé que sería bueno tener amigos para jugar con ellos en los sueños, ya que durante el día yo no podía jugar mucho debido a que los estudios eran muy intensos y los maestros estrictos. Así que eso fue lo que pensé. Como uno puede ver, nuestra comprensión de los sueños, de la práctica de los sueños y de la motivación para hacerla puede volverse más profunda y madura conforme vamos creciendo. Adivinación.
Debido a la estabilidad de su práctica, muchos maestros de meditación pueden usar los sueños de claridad para hacer adivinación. Para poder hacerlo, el soñante debe liberarse de la mayoría de las huellas kármicas personales que normalmente dan forma a los sueños. De no ser así, la información obtenida no viene del sueño, sino que es proyectada en él, como suele ocurrir en los sueños samsáricos. Este uso de los sueños en la tradición Bon es considerado como uno de los distintos métodos chamánicos de adivinación y es muy común entre los tibetanos. No es raro que un estudiante pida a su maestro o maestra que lo guíe en alguna decisión o cuando es necesario superar algún obstáculo. A menudo, el maestro busca en los sueños la respuesta que el alumno requiere. Por ejemplo, cuando estuve en el Tíbet, conocí a una mujer realizada cuyo nombre es Kachot Wangmo, y ella tenía mucho poder y encontraba tesoros, Tertón. Había redescubierto muchas enseñanzas escondidas. Le pedí que me diera algún conocimiento sobre mi futuro, que me hablara de los obstáculos que encontraría y cosas así. Le pedí que tuviera un sueño de claridad para mí. Generalmente, en esta situación, el soñante pide algún objeto de la persona que solicita el sueño. Le di la camiseta que traía puesta. La camiseta me representaba a nivel energético y, al enfocarse en ella, Kachot Wangmo podía conectarse conmigo. Esa noche, ella la puso bajo su almohada, se fue a dormir y tuvo un sueño de claridad. A la mañana siguiente me dio una larga explicación acerca de lo que sucedería en mi vida, de las cosas que debía evitar y de las que debía hacer. Fue una guía clara y útil. Algunas veces un estudiante pregunta si el hecho de que un sueño nos diga algo sobre el futuro demuestra que el futuro es algo fijo. En la tradición tibetana creemos que no lo es. Las causas de todas las cosas que pueden suceder ya están presentes ahora, en virtud de que las consecuencias del pasado son semillas para situaciones futuras. Las causas primarias de toda situación en el futuro se encuentran en lo que ya sucedió. Sin embargo, las causas secundarias necesarias para la manifestación de las semillas kármicas no están fijas, son circunstanciales. Es por esto que la práctica es eficaz y las enfermedades pueden curarse. Si no fuera así, no tendría caso intentar nada, ya que nada podría cambiarse. Si tenemos un sueño acerca del mañana y todo sucede tal como lo soñamos, no significa que el futuro esté fijo y no pueda cambiarse. Significa que no hicimos nada para cambiarlo. Imaginemos una huella kármica fuerte, marcada por una emoción intensa, que es la causa primaria para que ocurra una situación particular que está a punto de madurar. En este caso, nuestra vida está ofreciendo las causas secundarias necesarias para que esta causa primaria se manifieste. En un sueño sobre el futuro, la causa está presente y la huella kármica que está madurando para manifestarse condiciona el sueño y provoca una imagen de los resultados. Es como si vamos a la cocina y encontramos ahí a un gran cocinero italiano y un aroma a especias y guisos. Los ingredientes que se usaron están sobre la mesa. Casi podemos imaginar la comida que ha sido preparada, casi podemos ver el resultado de la situación. Lo mismo sucede con un sueño,
Quizá no adivinemos todo lo que se ha preparado, pero acertaremos en muchos aspectos. Cuando la cena sea servida, ésta se fusionará con nuestras expectativas, las diferencias casi se desvanecerán y aparecerá la comida que esperábamos, aunque no sea exactamente la misma. Recuerdo una situación de mi niñez que ejemplifica esto. Era el día llamado Diwali en la India, que tradicionalmente se celebra con fuegos artificiales. Mis amigos y yo no teníamos dinero para comprar fuegos artificiales, así que buscamos algunos que hubieran sido encendidos, pero que no hubieran explotado. Juntamos varios y tratamos de volver a encenderlos. Yo era muy chico, tendría 4 o 5 años. Uno de los fuegos artificiales estaba un poco mojado, así que lo puse sobre un carbón encendido. Cerré los ojos, le soplé y por supuesto explotó. Por un momento no pude ver nada más que estrellas y en ese momento recordé mi sueño de la noche anterior. Toda la experiencia era exactamente igual. Desde luego hubiera sido más útil recordar el sueño antes del evento que después de él. Hay muchos casos como este en los que las causas de eventos futuros están entretejidas en un sueño acerca de un futuro posible, aunque no necesariamente se manifieste. Algunas veces en un sueño es posible saber las causas y los resultados que afectan a otras personas. Cuando estuve en el Tíbet, mi maestro Lopon Tenzin Nandak tuvo un sueño y me dijo luego que era muy importante que hiciera una práctica en particular conectada con uno de los guardianes. Empecé a hacer la práctica todos los días durante varias horas mientras estábamos viajando, tratando de influir en lo que él había visto en el sueño, cualquiera que fuese. Unos días después de que él tuvo ese sueño, yo iba como pasajero en un autobús por un camino muy angosto en las altas montañas. Los choferes en esa parte del Tíbet son muy osados, personas nómadas que tienen poco miedo a la muerte. Éramos 30 pasajeros en ese gran camión, además de una enorme cantidad de equipaje. De pronto, una de las llantas del autobús cayó en un hoyo y éste se volteó. Salí del autobús y miré hacia abajo. No me asusté realmente hasta que vi que una piedra pequeña había detenido el vehículo, que de otro modo habría caído hacia el valle, el cual estaba tan lejos que cuando se arrojaba una piedra, ésta parecía tardar un largo rato en llegar al fondo. Entonces el corazón empezó a latir fuertemente en mi pecho. El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que era solo una pequeña roca lo que había entre nosotros y la muerte. Era tan solo eso lo que había impedido que mi vida terminara en una historia breve. Cuando me percaté de la situación, entendí que esa era la razón por la que tuve que hacer la práctica del guardián. Eso era lo que mi maestro había visto en su sueño cuando me dijo que hiciera la práctica. Un sueño puede no ser muy específico, pero puede indicar mediante imágenes y emociones que algo necesita solucionarse. Este es un tipo de beneficio que podemos recibir si trabajamos con nuestros sueños. Las enseñanzas en los sueños. Hay muchos ejemplos en la tradición tibetana de practicantes que recibieron enseñanzas durante sus sueños. A menudo esos sueños vienen en serie y el sueño de cada noche comienza donde terminó el de la noche anterior. En tal forma se transmiten enseñanzas enteras y pormenorizadas hasta el punto preciso en que se completan, momento en que la serie de sueños termina.
Se han descubierto gran cantidad de enseñanzas de esta manera, incluyendo muchas de las prácticas que los tibetanos han hecho por cientos de años. Esto es lo que se llama tesoro mental Gong Ter. Imagina que entras en una cueva y encuentras un texto escondido que contiene enseñanzas. Eso es un hallazgo en el espacio físico. Los tesoros mentales están en la conciencia, no en el mundo físico. Ha habido maestros que son conocidos por encontrar tesoros tanto en sueños de claridad como en la vigilia. Para poder recibir estas enseñanzas en sueños, el practicante debe haber desarrollado ciertas capacidades, como la capacidad de estabilizar la conciencia sin identificarse con el yo convencional. El practicante cuya claridad no está oscurecida por huellas kármicas y sueños samsáricos tiene acceso a la sabiduría inherente, a la conciencia misma. Las enseñanzas auténticas que han sido descubiertas en sueños no vienen del intelecto. No es como ir a la biblioteca para hacer una investigación y luego escribir un libro, usando el intelecto para recopilar y sintetizar información como lo haría un estudioso. Aunque es cierto que muchas enseñanzas importantes vienen del intelecto, no se les considera tesoros mentales. La sabiduría de los Budas se origina a sí misma, surge de las profundidades de la conciencia, es completa en sí misma. Esto no significa que las enseñanzas que son tesoros mentales no se parezcan a otras enseñanzas ya existentes. Es más, esas mismas enseñanzas pueden hallarse en otras culturas y en diferentes periodos históricos y ser muy similares, aunque no se sepa de ellas en otros lugares donde también han aparecido. Algunos historiadores tratan de encontrar los antecedentes de determinada enseñanza en el tiempo para descubrir cómo fue influida por otra enseñanza similar, el lugar donde se produjo esta conexión histórica y otros detalles. Muchas veces se encuentran el vínculo. Sin embargo, la realidad es que estas enseñanzas surgen espontáneamente en seres humanos que han alcanzado cierto grado de desarrollo. Hay una sabiduría básica que las contiene y a la que cualquier cultura puede tener acceso. Son enseñanzas para todos los seres humanos. No son exclusivamente budistas o Bon. Si tenemos el karma para ayudar a otros seres, las enseñanzas de un sueño pueden beneficiar a los demás. También puede ocurrir si tenemos karma conectado con un linaje que las enseñanzas descubiertas en un sueño estén vinculadas específicamente con nuestra práctica, tal vez como un remedio especial para superar un obstáculo en particular.